Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día, mi nombre es Shirley Novelo, soy maestra del plantel Chichén del Colegio Boston. A continuación les impartiré la asignatura de lengua materna a los planteles de Ixcún, Quintana Roo y Chichén. Vamos a hablar ahorita de las palabras trabadas. ¿Cuáles son? Vamos a mostrarlas a continuación. Es BL, PR, CL, CR, FL, FR, GL, GR, PL, PR, TL, TR. Aquí en DR hay una excepción porque no hay sonidos con DL, solo con DR. Vamos a hacer un acercamiento aquí en el pizarrón que está en la mano derecha. Vamos a mencionar cuáles son las consonantes que no son palabras o no se utilizan como palabras trabadas. Por ejemplo, la H no puede tener L o R, la J, la K, la M, la N, la Q, la S, la V, la W, la X, la Y y la Z. Esas son las consonantes que también tienen sus excepciones y también se utilizan de otra manera, pero en este caso no entran dentro de las palabras trabadas. Otra cosa, las palabras trabadas se utilizan la L o la R, excepto la D, que no tiene conjugaciones con la L. Las palabras trabadas, para que su sonido sea un complemento, son las vocales A, E, I, O, U. Vamos a hacer un acercamiento aquí en las láminas que tenemos como ejemplo. Con la BL está la A, E, bla, ble, bli, blo, blu. Y así con lo mismo, BR, bra, bre, bri, bro, bru. A continuación vamos a mostrar en esta tabla algunos ejemplos sobre las palabras trabadas, algunas conjugaciones de palabras que obviamente nosotros conocemos o utilizamos. Por ejemplo, vamos a empezar con la letra B. Tenemos la de BL y BR. Tenemos tabla, mueble, Biblia, bloque, blusa. Con la BR, cabra, sombrero, sombrilla, brocha, bruja. Ahora con la C, CL, clavo, bicicleta, clínica, choclo, recluta. CR, cráneo, crema, escritorio, cronómetro, crucero. Ahora con la D, que es la única que es con DR, dragón, Andrea, cocodrilo, taladro, madrugada. Con la FL, flauta, flecha, afligido, flores, flúor. Con la FR, fractura, fresa, africano, frotar, fruta. Con la G, GL, regla, iglesia, glicerina, globos, glucosa. Con la GR, grasa, cangrejo, grillo, negro, grúa. Con la PL, plátano, plenario, pliego, diploma, pluma. PR, pradera, imprenta, primavera, profesor, prueba. TR, trabajador, trébol, triciclo, potro y trucha. Esos son algunos ejemplos de lo que nosotros, la mayoría de las veces utilizamos, no nos damos cuenta y a veces también no sabemos que son palabras trabadas. ¿Qué podrías hacer tú en casa para hacer un ejercicio sobre esto? Puedes hacer un memorama de palabras trabadas y, por ejemplo, cuando tú levantes la ficha y no sé, me puede tocar flu, la ficha que tú levantes flu y que se te venga en una palabra en tu mente y puedas decir, no sé, una palabra, fluor. Me tocó globo, ¿sí? Puedes jugar eso para que pues obviamente te vayas familiarizando con las palabras trabadas. ¿Qué otra cosa puedes hacer en tu libreta? Ya sea puedes buscar con la ayuda de un diccionario, buscar 3 palabras de cada uno de ellos y, por ejemplo, si hay una que tú no sepas cuál es su significado, por ejemplo, que tú me digas, maestra, ¿qué es glucosa? En el diccionario puedes buscar el significado de esa palabra y pues obviamente puedes descubrir nuevas palabras que tú puedas utilizar en tu vocabulario. Pues eso sería lo que
puedes tú usar en este momento y pues jugar en casa, no sé, puede ser basta con palabras trabadas, nombres de personas, animales que sean pues con estas palabras y así puedas tú retroalimentar todas esas palabras que puedas utilizar a diario. Continuamos con el tema sobre ortografía y bueno, ahorita vamos a ver lo que son las letras mayúsculas. Por ejemplo, hay una regla nada más muy estricta en cuestión de las mayúsculas. No podemos escribir todas las palabras en mayúsculas. Hay sus excepciones. Por ejemplo, nombres de personas. Si se dan cuenta, aquí hay unos ejemplos de 3 niños que su nombre inicia con mayúscula. Por ejemplo, María, Elena y Antonio. Aquí cabe mencionar que solamente nombres propios son los que llevan mayúsculas. El nombre de animales también, pero aquí es nombre de animales, no porque se llame, o bueno, sea un hipopótamo, lo voy a escribir con mayúscula al inicio. Nombres nada más, por ejemplo, si fueran nombres propios, por ejemplo, aquí el perro no está diciendo perro, dice Spike, ¿sí? Dumbo y Gabby, no está diciendo elefante y ardilla, son nombres de animales. Nombres de lugares. Ahí vemos ahí el Mapamundi, París, Roma. Son nombres que inician con mayúscula. Al empezar una frase, cuando vayamos a escribir una oración o al inicio de un cuento o cualquier texto que nosotros podamos escribir al inicio, tiene que llevar siempre mayúscula. Por ejemplo, aquí vemos una hoja donde se está escribiendo, no sé, alguna frase. Me gusta bailar. ¿Sí? Está iniciando, por eso lleva mayúscula. Vemos a los niños que están brincando. Si yo voy a escribir, o bueno, voy a escribir una oración y los niños están bailando, voy a iniciar con mayúscula. Aquí podemos hacer un ejercicio acerca del uso correcto de la mayúscula. Antes de escribir cualquier cosa hay que hacernos estas preguntas para ver si realmente lo que estamos redactando es correcto. ¿Cuándo utilizar letras mayúsculas? Ahí en su casita, repasen de lo que ahorita acabamos de ver. ¿Cuándo es lo que usamos mayúsculas? Cuando son nombres propios, nombres de animales o nombres de ciudades, o en este caso al inicio de cualquier oración o texto que estemos redactando. En nombres y títulos. Por ejemplo, vamos a hacer referencia al título de esta actividad utilizando mayúsculas. Si pueden observar aquí, utilizando inicia con mayúscula, U mayúscula. Y pues podemos ver y observar que no todas las letras son mayúsculas, son minúsculas. Solamente la primera palabra es la que se escribe con mayúscula. En los días feriados, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, igual se escribe con mayúscula al inicio. En los nombres de lugares, por ejemplo, Cancún, se escribe con mayúscula. ¿Por qué no lo podemos escribir con minúscula? Porque estamos hablando de un nombre, ¿sí? Si ya, por ejemplo, fuera, no sé, Escoba, sí sabemos que así se llama, pero no es un nombre propio, es un nombre común o un nombre de cualquier cosa o artículo. Solo nombres propios, o ya sea de una ciudad, o un nombre que le hayas puesto a un animal, o en este caso de un nombre de alguna persona. En las abreviaturas de los estados, por ejemplo, ¿cómo abreviamos Quintana Roo? ¿Sí? Abreviamos con la U mayúscula, R, y ya los demás son minúsculas. Al principio de las oraciones, como lo que habíamos visto anteriormente, a mí me gusta bailar, ¿no? O me gusta bailar. Iniciamos con la letra M mayúscula. En las primeras palabras se dice una persona. Por ejemplo, Pablo maneja la bicicleta. Sabemos que Pablo es un nombre propio y por eso se tiene que escribir con mayúscula al inicio. En los títulos de los libros, por ejemplo, Caperucita Roja. En tu casa puedes buscar los libros de cuentos que tú tengas y puedes revisar que los títulos de todos los libros inician con mayúscula al inicio. Caperucita Roja,
los tres cochinitos, la sirenita, todos esos que inician con la mayúscula. En el saludo y despedida de una carta, cuando tú estés redactando una carta a tu amigo o le quieres escribir una carta a tu mamá por el Día de las Madres o a tu papá por el Día del Padre, cuando escribes hola, ¿cómo estás? Iniciamos el texto con mayúscula. Igual, por ejemplo, tú quieres escribir para mi mamá, no sé, se llama tu mamá Paola, igual las primeras letras para, estás iniciando a redactar, inicias con mayúscula, el nombre de tu mamá tiene que llevar mayúscula y al momento en que empiezas a redactar la carta tienes que iniciar con mayúscula. Bueno, continuamos con el siguiente tema sobre las reglas ortográficas y ahora vamos con los adjetivos. Tú me puedes preguntar, maestra, ¿qué es un adjetivo? Son palabras comunes que hemos utilizado, pero describen realmente la forma, el tamaño, el color, la temperatura, el sabor de las cosas. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí en el tamaño conocemos que existe el grande, el pequeño, el alto, el bajo, el grueso, lo delgado, y hacen la referencia por aquí. Aquí de grande al pequeño vemos el ejemplo, pelota grande. Sabemos que hay diferentes tamaños de pelotas. Alto, bajo, grueso, delgado. La niña alta es delgada. ¿Sí? Ahora vamos a ver las formas. Sabemos que está el círculo, el cuadrado, el triángulo, de las figuras geométricas que anteriormente pues hemos visto en clase. Aquí vemos mesa redonda. ¿Sí? Está color amarillo, rojo, azul, verde, todos los colores que nosotros conocemos. Por ejemplo, el coche es rojo. Temperatura, frío, caliente. También está tibio. Sopa, caliente. Sabor, dulce, amargo, agrio, picante, ácido. La sopa está salada. Bueno, ahí yo te invito a que en tu casa, sin tocar nada, solamente viendo, puedes tú observar, por ejemplo, te puedes acostar en el piso y ver, por ejemplo, la lámpara que está en tu casa, ¿sí? Y pues puedes decir, la lámpara, no sé, puede ser redonda, es brillante, tiene un color blanco, amarillo. ¿Cuántas lámparas hay en mi casa? ¿No? Puedes contar cuántas hay en tu casa, cuántas hay en la cocina, en la sala, en tu cuarto, en el baño, afuera de tu casa, ¿sí? Y ver las formas o los tamaños de cada uno de ellos, ¿sí? Pero obviamente, pues, como está muy alto, no puedes tocarlo, te tienes que quedar acostado e imaginar y recordar cuántas lámparas hay en cada alrededor tuyo, ¿sí? Aquí vemos también la forma. ¿Qué forma tiene la lámpara? Es redonda, es cuadrada, tiene forma de estrella, ¿sí? El tamaño es grande, es pequeño, ¿sí? Bueno, la temperatura no puedes ver porque no lo puedes tocar. Sabor, pues tampoco se puede probar. Luego, no sé, a lo mejor y te paras contra la ventana y ves de qué forma tiene la ventana. Es cuadrada, es un círculo, qué tamaño es pequeña, es grande, qué otra cosa, es de vidrio o tiene nada más los mosquiteros. La cortina que está en la ventana está larga, está corta, está ancha, está delgada. Y ahí puedes hacer este ejercicio en tu casa con los muebles, con los vasos, cucharas. Hay cucharas grandes, hay cucharas pequeñas, sin tener que tocar los objetos. Nada más es observar lo que hay en tu casa para pues asemejar lo que son los adjetivos, ¿sí? Estar viendo el tamaño, la temperatura, por ejemplo, el agua fría, el agua caliente. No vas a agarrar agua caliente, ¿verdad? Vas a hacer, no sé, la sopa antes de probarla, si está fría o está caliente. ¿Qué hacemos cuando la sopa está caliente? Tenemos que soplarle, ¿verdad? Para que se vaya enfriando y la podamos comer, sin tener que quemarnos la lengua.
Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo acerca de los adjetivos calificativos. Esto nada más es para que observes, son unos adornos, no estoy diciendo que agarres los adornos de tu casa, ni para que, solo es observar. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un elefante que está grande. ¿Por qué digo que está grande? Porque si hago o los comparo, este es más pequeño y se puede ver a simple vista. Podemos ver el color. Vamos a sacar los adjetivos de estos objetos. Este elefante del lado, bueno, en este caso a mi lado derecho es grande y el que está a mi lado izquierdo es pequeño. ¿Qué color tienen los elefantes? Son grises, los colmillos son blancos, vemos que también tienen un como tipo tapete en su lomo. ¿Y de qué color es? Dorado, con negro, con, digamos que hay unas botones o cositas azules brillantes que tienen en los pies. ¿Sí? Aquí estamos utilizando adjetivos. Tamaño, ¿qué forma tiene un elefante? A la mayoría de su cuerpo es redondo. ¿Qué color es? Gris. ¿Qué temperatura es? Bueno, ahí no podemos, nunca hemos tocado, o algunos de ustedes a lo mejor sí, un elefante. ¿Qué sabor? Pues obviamente no lo podemos probar porque los elefantes no se comen, pero aquí ya sacamos la mayoría de los adjetivos, en el tamaño, en la forma, el color, la temperatura. A continuación vamos a ver lo que es singular y plural. Lo hemos visto anteriormente y vamos a hacer una retroalimentación. Por ejemplo, vemos que singular, que está del lado derecho, solo hay un objeto. Si podemos observar bien, en singular solo hay un objeto de cada figura. En plural vemos que ya no es uno, son varios. Bueno, la mayoría son tres, hay unos que son dos. Aquí podemos observar y darnos cuenta que singular es cuando se refiere a una sola cosa y plural es cuando se refiere a varias cosas. Y aquí está el nombre, por ejemplo, la manzana. Cuando escuchamos nosotros o leemos la manzana, sabemos que está hablando solamente de un objeto. Y cuando dice las manzanas, está hablando de varios objetos. Si podemos observar, y como está en el color azul, en la manzana la relación, la primera de singular, se está escribiendo de la misma forma que plural, solamente con pues, el color azul estamos agregando S para darnos cuenta de que no está hablando solamente de una cosa, sino de varias. Aquí podemos ver la manzana, las manzanas, la hoja, las hojas, la pelota, las pelotas, la mariposa, las mariposas, el caballo, los caballos, el guante y los guantes. Ahí en tu casita puedes hacer lo mismo con tus juguetes. Puedes clasificarlos de uno o varios. Por ejemplo, si tienes cochecitos, si tienes, no sé, canicas o pelotitas, tú puedes hacer este ejemplo en tu casa. Por ejemplo, el peluche, los peluches. El carrito, los carritos. ¿Sí? Nada más es para que tú estés practicando, haciendo una retroalimentación de lo que hemos estado ahorita repasando y aprendiendo. Sobre todo hacer la diferencia entre singular y plural. No es lo mismo. Recuerden, singular está hablando de una sola cosa y plural está haciendo o está hablando de varias cosas. Nada más para que hagan un ejercicio en casita o con tus papás, empieza a hablar sobre, por ejemplo, la llave, las llaves, el control, los controles, la almohada, las almohadas, objetos que tú tengas en tu casa y que puedas utilizar. Bueno, hasta el momento, damos por concluido estos temas que hemos visto. Recuerden los temas que hemos visto de ortografía, que fue el primero que vimos, fue palabras trabadas. Vimos lo que es singular y plural, vimos adjetivos y el uso correcto de las mayúsculas. No olvides retroalimentar, hacer ejercicios en casita sobre los temas para que tú
no se te pueda olvidar, puedas practicar y puedas tener una excelente ortografía en casita. Pues eso sería todo. Muchas gracias por tu atención.